Catequesis para aprender a ser discípulos misioneros de reconciliación y paz. Tema 3. Ante la inseguridad y la violencia, optamos por la Iglesia comprometida con la paz y las causas sociales. Punto 2. Reflexión. Para los cristianos, la paz es una persona, Jesucristo. Leemos, subrayamos y compartimos lo que más nos llama la atención. 1. En Cristo somos perdonados y reconciliados gratis y totalmente. Atraídos por Jesucristo nuestra paz, aprendemos a no alimentar el odio contra nadie, a superar el resentimiento, a hacer el bien a todos. Jesús nos dice: amen a sus enemigos, traten bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, recen por los que los injurian. Lo dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 26 al 27. Entonces se acercó Pedro y le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarle? ¿Hasta 7 veces? Le contestó Jesús: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Mateo 28, 18, 21, 22. Su grandeza no consiste en vengarse, sino en amar incondicionalmente a todos. Quien se sienta hijo de Dios no introducirá en el mundo odio ni destrucción a nadie. Quien se sienta hijo de ese Dios seguramente irá transformando poco a poco su corazón. Amar a quien nos hace daño no es fácil, pero es lo que mejor nos identifica con aquel que murió rezando por quienes lo estaban crucificando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. En Cristo somos perdonados y reconciliados gratis y totalmente. En Él Dios quiso reconciliar todo cuanto existe, restableciendo la paz por la sangre de la cruz. Colosenses 1:20. El perdón que Dios nos ofrece no exige nada a cambio, es completo y gratuito. Si tuviéramos que ofrecer algo a cambio del perdón, lo convertiría en una pena y pasaría de ser don de Dios a ser mérito del penitente. Solo quien está dispuesto a dejarse perdonar así, quien acepta que Cristo haya entregado su vida, su propia sangre y su espíritu para el perdón de sus pecados. Juan 20, 22, 23. Entiende en qué consiste la reconciliación cristiana. Acoger el perdón como un don de la misericordia divina implica la virtud de la humanidad. En cambio, cuando pretende merecer el perdón de Dios por sus obras de penitencia, es fácilmente engañado nuevamente por el mal, y los frutos de este engaño se manifiestan en la dureza de corazón, en el juicio despectivo de las personas y en la actitud soberbia de sentirse merecedores de todo y moralmente superiores a los demás. Sin reconciliación y justicia, jamás habrá paz verdadera y duradera. Acoger el don del perdón que Dios nos ofrece de manera gratuita en su Hijo Jesucristo, nos dispone a la reconciliación, es decir, a establecer nuevamente relaciones saludables con el mismo Dios, con los demás, con el entorno y consigo mismo. De esta experiencia nace la moción natural de reparar en la medida de lo posible el daño causado. Sin embargo, nada que uno pueda hacer se equipara con la altura, la anchura y profundidad del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo. Efesios 3, 18, 19. Reconciliados con Dios y con el prójimo, los discípulos somos mensajeros y constructores de la paz, y por tanto partícipes del reino de Dios.
Mateo 5:9. 2. Ante la inseguridad y la violencia, optamos por una iglesia comprometida por la paz. Cuando no hacemos la opción por una iglesia comprometida con la paz y las causas sociales, estamos reconociendo que algo nos ha faltado para manifestarnos como iglesia madre que acompaña a sus hijos en situación de violencia y descomposición social. Reconocemos que una iglesia desinteresada no es en definitiva la iglesia que Jesús quería y los apóstoles nos dejaron. Una iglesia que espera pasivamente que pase la tormenta para anunciar el Evangelio no es la iglesia de Jesús. La iglesia samaritana, iglesia sirenea, que nunca ha de olvidar las palabras de Jesucristo resucitado. No tengas miedo. Marcos 16:6. Atiende a las palabras del Maestro con valentía. Vayan por todo el mundo proclamando la buena noticia a toda la humanidad. Marcos 16:14. Dicen nuestros obispos, el corazón del reino de Dios es el Shalom, la paz. Esta es una palabra bíblica tan rica y expresiva. Comprende mucho más que la ausencia de guerra y de violencia. En ella se alcanza todo el bienestar y concordia que Dios proporciona a sus hijos para una sana armonía con Él, con los demás hermanos, consigo mismo y con la naturaleza. Para nosotros los creyentes, la paz es una persona, es el don de amor de Dios por excelencia, es Jesucristo mismo, Efesios 2:14, que en su misterio de redención ha venido a restaurar nuestra imagen de hijos de Dios en Él y a reconciliar consigo todos los pueblos. Así, cuando hablamos de una tarea y compromiso de la Iglesia por la paz, no solo pensamos en los actos de violencia contra la vida humana y todas las injusticias que la provocan, sino que queremos poner en el centro de nuestra vida a Jesús y su reino de vida para que crezca y se establezca, pues la paz es una tarea y un compromiso para todas las personas que ha de ser acogida en la vida de cada día. PGP 174. 3. Es urgente trabajar por la paz de nuestros pueblos y llegar a compromisos concretos. La necesidad inaplazable por construir una paz firme y duradera en nuestro país reclama que la Iglesia pueda sentarse a la mesa con muchos otros invitados, organizaciones ciudadanas, confesiones religiosas, autoridades civiles, entidades educativas, sectores políticos y medios de comunicación, entre otros, para que juntos y aportando lo que les es propio a cada uno, podamos reconstruir el tejido social de nuestro país. Creemos que es urgente trabajar por la paz de nuestros pueblos y llegar a compromisos concretos. Como sociedad mexicana es necesario combatir todas aquellas situaciones de corrupción, impunidad e ilegalidad que generan violencia y restablecer las condiciones de justicia, igualdad y solidaridad que construyen la paz. PGP 175. Todo el pueblo de Dios en su conjunto estamos llamados por el bautismo a trabajar por la construcción de la paz, a ejercer nuestro sentido profético ante esta situación, no solo al anunciar con el testimonio el proyecto de Dios, sino a denunciando con valor las injusticias y atropellos que se cometen, dejando de lado temores y egoísmos, muchas veces aún a costa de la propia vida, como ha sucedido con periodistas, defensores de los derechos humanos, líderes sociales, laicos y sacerdotes. PGP 176.